Hola, hoy les vamos a platicar sobre la evangelización en la Nueva España y cómo los dominicos fueron un punto clave para esta. Bueno, eran conocidos mediante su orden de predicadores y tenían como la fe en su nombre. La educación y la cultura eran uno de sus pasos más importantes para ellos. Pero, ¿quiénes eran y qué impacto tenían? Los primeros dominicos desembarcaron en el puerto de San Juan del Ulúa el 23 de junio de 1956. Inicialmente eran 12 frailes, pero debido a las enfermedades que ocurrieron durante su travesía, solo llegaron 3 a la Ciudad de México. Ellos eran Domingo de Betanzos, Gonzalo Lucero y Vicente de las Casas. Desde la capital extendieron su labor evangelizador a las demás regiones. La educación dominica tenía un fuerte enfoque religioso y evangelizador, pero también promovieron la enseñanza de diversas disciplinas, como la cultura y el pensamiento en la Nueva España. Algunas instituciones creadas por los dominicos sobre la propia educación. Uno de ellos fue el Colegio de San Gabriel, que fue creado en 1553, y otro fue la Universidad de Santo Tomás, un paso muy grande que dio, que fue en 1553. Y algunos de ellos, el primero fue hecho en Puebla, se creó en Puebla, y el otro fue en la Ciudad de México. También crearon algunos monasterios y conventos. Alguno de los conventos fue de Santo Domingo, que fue creado en 1526 y fue creado en México, en la Ciudad de México exactamente. El segundo fue el Monasterio de la Encarnación, que fue creado en 1594 en la Ciudad de México, uno de sus grandes avances. En estas instituciones ellos enseñaban materias como teología, filosofía, artes, sagrada escritura, ciencias naturales y a cómo vivir según el Evangelio. Ellos atendían a los nativos de las colonias hispanoamericanas y a los españoles que los acompañaban en sus conquistas. El objetivo de la educación dominica en la Nueva España estaba alineada con sus objetivos religiosos, culturales y sociales, principalmente en 3 áreas como la evangelización, la formación de élites eclesiásticas y promoción del conocimiento teológico y filosófico. Uno de los principales propósitos de los dominicos era convertir a los indígenas en cristianos. Para ello, ellos establecieron escuelas de primeras letras y colegios. También tenían lectura y escritura en español para las lenguas indígenas y oficios y artes para facilitarles la integración a los indígenas en la sociedad colonial. Y sobre todo también tenían doctrina religiosa, apoyándose de catecismos, sacramentos y oraciones. Algunos de los datos curiosos fue el Colegio de Cruz de Teotlepalco, que fue uno de los grandes fundadores hacia la propia educación, y también ellos fueron los grandes precursores de la evangelización para cambiar su ideología y cambiar su propia religión a los indígenas, como también fueron uno de los grandes embajadores de la importancia del saber. Y también alguno de los puntos más importantes fue el legado que agregaron. Fue la influencia en la cultura, que fue la educación, la escritura y la religión hacia el cristianismo. También conservaron el patrimonio cultural que ellos mismos tenían. Los dominicos utilizaban varios métodos para corregir la disciplina. Como también eran los castigos físicos, que eran a través de los latigazos, con cadenas o azotes. Otro tipo de castigos eran los espirituales, los cuales eran las penitencias y la excomunión. Y por último, también utilizaban la confesión y la vigilancia. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver estos temas sobre los dominicos. Bye.